En estos tiempos de pandemia donde la estantería del capitalismo hace agua y la crisis que siempre estuvo allí se agudiza, los pueblos de América Latina no dejan de moverse. Ese es el caso de Chile, de Bolivia, posiblemente Ecuador y tal vez Colombia. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy en este espacio al calor de un tinto. Yanni, recordamos que cuando estuvimos en la universidad, los temas centrales de lo que nos ocurría en el país y en la América Latina y en el mundo, los conversábamos en cafetería. Eran los espacios donde se generaba un aprendizaje interesante, ya que a veces en las aulas de clase no se podía hablar de esos temas. Ese es el espacio que abrimos y que trataremos de mantener para reflexionar temas específicos de lo que nos va ocurriendo. Yanni, hoy vamos a trabajar un tema y es qué ocurre en Latinoamérica, qué es lo que está sucediendo en Chile, en Bolivia, qué es lo que está ocurriendo, por qué América Latina se está moviendo. Pues gracias, Alfonso, por la invitación al programa, y lo que vemos es como un virar nuevamente a los gobiernos progresistas, y giramos nuevamente a los gobiernos progresistas es porque hoy hay una necesidad social, una necesidad por las brechas, por cerrar esa brecha social, porque venimos, como lo dijiste, Alfonso, de unos gobiernos de corte autoritario, totalmente procapitalistas, guiados por ideología conservadora, pero con una mezcolanza con las iglesias cristiano-evangélicas, que han llevado a crecimiento de la deuda, a pérdida de la industrialización de los países, a pérdida de la producción, porque todo se está negociando mediante tratados de libre comercio con potencias extranjeras que llevan a destrucción absolutamente del comercio interno. Pero también hablemoslo claramente de la corrupción que permea todas las instituciones del Estado, y eso lo vemos casi que en la mayoría de países latinoamericanos, centroamericanos, incluso pues Estados Unidos y Europa, que no se salvan de ello. Y eso lo que ha llevado entonces es a el empobrecimiento de la gente, que lleva indefectiblemente a que la gente busque salidas sociales. Y eso es lo que podría uno poner a cada discusión, es que eso es lo que está llevando nuevamente a la apuesta social, porque estos gobiernos que vimos del 2000 para acá, que pueden tener sus críticas en cuanto a la ideología, pero que nadie puede salir a decir que no hubo una inversión social absolutamente desmesurada. Ya ni estamos hablando que estamos ante un estallido social, unas brechas, una desigualdad grande y una concentración, digamos una hiperconcentración de la riqueza que es producto de un sistema, del sistema capitalista, de estas políticas neoliberales y de un sistema internacional, porque las movilizaciones no solamente es América Latina, aunque nos estamos centrando en América Latina. Y ese cansancio social hace que se mueva la política y se mueva también el escenario de poder. Pero curioso, porque venimos de unos gobiernos de derecha, pero antes de los gobiernos de derecha teníamos unos gobiernos progresistas que le apuntaron a cerrar la brecha social. ¿Qué sucedió? ¿Por qué perdimos? ¿Y qué aprendizaje nos quedaría de ese momento? Lo que pasó fue que vino el famoso coco del castrochavismo, que lo conocimos mucho en Colombia, pero que se permeó por cada elección en Latinoamérica. Y es que el caso venezolano, que es un caso absolutamente al margen, que tiene su análisis propio, con el tema de los bloqueos, con el tema de la caída del crudo, de la bonanza petrolera, pues esto lleva a una debacle de su economía, y eso sirvió para que con el miedo, con el tema del miedo, la derecha se reconfigurara y empezara en cada elección a ganar. Pero también, Alfonso, hay que tocar el tema del análisis cultural. Y es que muchas de estas personas que con los beneficios sociales lograron un ascenso social, ya empezaron a sentir que el seguir con un gobierno progresista ponía en riesgo unos privilegios que ellos creían ganados, cuando en realidad pues era una ficción, porque pues luego daremos una discusión de qué es eso de la clase media, pero eso que se cree clase media creyó que sus privilegios se ponían en riesgo si seguían gobiernos progresistas. Y lo que llevó entonces es a que el miedo, pues además de los golpes de Estado, unos armados como lo vimos en Honduras, otros parlamentarios como lo vimos en Paraguay, lo vimos también en Brasil,
pues llevó a que también por el tema democrático se eligieran gobiernos de derecha, que una vez allí lo que implementaron fue políticas casi que de tierra arrasada. Pero ahí también lo que estás mencionando, habría que agregarle el papel de los medios de comunicación, el papel de las iglesias, fuertísimo, y el papel también que juega la falta de una formación política que se haga por fuera y dentro de la escuela y por fuera y dentro de la universidad, escuelas de formación política para poder comprender y asimilar lo que está ocurriendo y tomar partido y también fortalecer la organización. Porque yo siento, Alfonso, también que hay que apostarle mucho a el crecimiento de las organizaciones sociales. Lo vimos, Alfonso, durante los gobiernos progresistas, y es que se logró un acuerdo impresionante que llevó a UNASUR a casi que hacer la apuesta latinoamericana, pero que sentimos que es un acuerdo más desde los estados y no desde las comunidades. Y eso llevó, y sentimos también que llevó a la fragilidad del movimiento en cuanto a pervivir, a sostenerse en el tiempo. Y eso lleva entonces también a que al momento de afrontar elecciones, el electorado no tenga una conciencia de realmente qué es lo que vota. Y sintió que esos nuevos gerentes, esas personas exitosas, el caso Macri, por ejemplo, en Argentina, eran excelentes administradores. Y lo que vimos era que son países tremendamente endeudados, tremendamente con casos de corrupción, sectorizaron las ganancias. Las mediciones de Naciones Unidas dan cuenta que la desigualdad creció, es decir, que sí hubieron políticas selectivas para crecimientos curiosamente, de sus benefactores en las campañas. Entonces, eso es lo que demostró la derecha en Latinoamérica, que beneficia simplemente a unos particulares, a sus electores, que son grandes empresarios, que son empresas transnacionales, y que sobre todo es una pérdida total de soberanía, porque casi que es una entrega al país a Estados Unidos. Pérdida de la autonomía y también pérdida de la capacidad de respuesta de los estados, porque se adelgazan tanto que no tienen cómo responder frente a esa brecha social que se genera. Y ese es parte del estallido social, pero también tenemos la responsabilidad de elegir modelos, de no seguir eligiendo el mismo modelo que nos está generando tanto daño. Habría que hacer un último comentario, y es frente al cambio de gobierno en Estados Unidos. Donald Trump, ahora sigue Biden, entender que el esquema va a seguir, va a continuar, porque el modelo es el mismo. Y que en Latinoamérica tendremos que fortalecer lo que estás diciendo, los bloques regionales, los bloques populares. ¿Qué decir frente a eso? Yo creo, Alfonso, que el cambio de gobierno en Estados Unidos, que se ha dicho, incluso uno lo escucha en muchos conversatorios, que no va a representar mayores cambios, yo creería que sí, porque son dos apuestas diferentes desde el imperialismo. Es decir, claramente Donald Trump entiende la relación política como quien da las órdenes y quien obedece. Incluso el gobierno colombiano recibió varias humillaciones estando allá reunido, y entre malo, como más lo humillaban, como que más iba a que lo humillaran. Una cosa como de servilismo, como de servidumbre. Alta dignidad. Totalmente. Pero yo creo que esta relación con los demócratas va a ser diferente, en el sentido de que va a posibilitar un relacionamiento con Cuba, con Venezuela, porque claramente la salida con Venezuela va a pasar por el tema del diálogo, que ha sido desde el primer momento. Y eso va a llevar a que se pierda el coco, se desvanezca el coco del mito del castrochavismo, que no existió nunca. Y ahí sí, ¿qué va a hacer? Ya demostraron que son malos administradores, demostraron que crece la brecha, y demostraron que nunca le apuestan a lo social sino al militarismo. Entonces yo creo que eso es una apuesta importante, Alfonso, y pienso que a Colombia, y la pregunta sería, ¿viene un gobierno progresista para Colombia? Esa es una muy buena pregunta. Creo que podemos cerrar ahí, Gianni, por hoy, porque ese es motivo de otro programa, otro análisis, o de otro espacio de conversa al calor de un tinto, porque están dadas las condiciones. Está todo lo que estás diciendo y el descontento social está creciendo. Pero hay unas condiciones que todavía nos agobian, que tienen que ver con lo cultural, tienen que ver con la formación política, pero también tienen que ver con el dominio del empresariado. Entonces, dejamos ahí y nos estaremos invitando
para una próxima conversa al calor de un tinto.